¿qué tal? Nos encontramos aquí en un video de química orgánica, específicamente de éteres. Vamos a aprender a cómo nombrarlos. Los éteres y su nomenclatura es bastante fácil. Consiste en un radical unido en un oxígeno que siempre va a estar solito y unido a otro radical. Hay que tener mucho ojo con eso. No hay ninguna excepción en que el oxígeno en éter esté solito. Si el oxígeno está acompañado por una C, es una acetona. Si está acompañado por una C o OH, es un ácido carboxílico. El éter siempre tendrá un oxígeno solo y por eso es tan fácil de identificarlo. Lo segundo es que hay dos formas de llamar a los éteres. En este video vamos a ver la primera forma, que es más fácil. Se los explico. Consiste en identificar tres partes de una sustancia o molécula. Una es el éter, que siempre va a ser el oxígeno solito. Y lo otro que hay que hacer es identificar cómo se llaman las ramitas a las cuales están unidos el éter. Aquí podemos ver un metano, aquí podemos ver un etano, pero al estar actuando como radicales, terminaciones en il, este compuesto se va a pasar a llamar metil y este etil. Lo único que tenemos que hacer es ordenar por orden alfabético. Es bastante fácil. Etil, metil, éter. Este compuesto se llama etil-metil-éter. El éter siempre va al final independiente del orden alfabético en este caso. Solamente hay que identificar las dos moléculas a las cuales están unidas el átomo de oxígeno, que les repito siempre va a estar en solitario. Segundo ejercicio, tenemos en cada extremo dos metiles. Como los dos empiezan de la misma forma, son la misma estructura, se va a llamar este compuesto dimetil, porque son dos, dimetil éter. Si en vez de metiles hubiese encontrado etiles, este compuesto se llamará dietil éter. Y así, dependiendo del radical que hubiesen tenido ahí. Vamos con este siguiente ejemplo. Tenemos un CH2 doble enlace CH. Esto se hubiese llamado eteno, pero al estar actuando como radical se llama etenil, o como muchos lo prefieren llamar vinil. Y en el otro lado tenemos un etil. Tenemos un vinilo, un éter y un etil. Simplemente ordenamos por orden alfabético. Este compuesto se llama etenil, etil, éter, o bien etil, vinil o vinilo, éter. Vamos con otro ejemplo un poco más diferente. Esto tiene que ver con compuestos cíclicos cerrados. Aquí tenemos un ciclopentano, pero al estar actuando como radical, terminaciones en il, se va a llamar ciclopentil. Aquí tenemos el éter y aquí tenemos lo que muchos pensaríamos que inmediatamente es un benceno. Sí, es un benceno, tiene 6 carbonos y dobles enlaces alternados. Pero no olvidemos que aquí la función principal es el éter. Por ende, este compuesto no se va a llamar benceno, sino que se va a llamar fenil. Simplemente ordenamos por orden alfabético. Ciclopentil, ciclo que empieza con C, fenil, que empieza con F, que es el benceno cuando está actuando como radical, y finalmente éter. Aquí tenemos nuevamente un benceno como radical, o sea, tenemos un fenil. Recordemos que los bencenos, los feniles, se pueden escribir de la misma forma, doble enlaces alternados o un círculo al medio. Muchas páginas lo hacen así. Tenemos un fenil, el éter y un etil. Muy fácil, ordenamos por orden alfabético. Etil, fenil, éter. Y último caso, bastante simple, tenemos un éter en el cual en su extremo derecho tenemos 4 carbonos. Esto se llama butano, pero al estar actuando como radical, terminaciones en il, se llama butil. Y por el otro extremo tenemos un CH unido a un CH3 y otro CH3. Esto se llama isopropil. Es importante que esto lo aprendan de memoria, los isobutiles, los isopropiles, etc. Ya tenemos identificados los elementos, simplemente llamamos por orden alfabético. Esto se llamaría butil, isopropil, éter. Bien, y ahí estaríamos con este tipo de ejercicios.
los cuales se usan más que nada para llamar a los éteres más básicos o los más fáciles. ¿Por qué? La verdad, esta forma de nomenclatura nos sirve bastante para llamar a los éteres cuando no son la función principal, es decir, cuando están acompañados, por ejemplo, de un ácido carboxílico, que privilegia ante el oxígeno solitario. ¿Sí? Es una buena forma de empezar a aprender cómo se llaman los éteres.